Antes de nada, me gustaría agradecer la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid para poder compartir un poco de nuestras experiencias. Como medium de cura, a 29 años trabajando, he tenido mucho contacto con curas, enfermedades. Okay. Y la ponencia que traemos hoy es para expandirnos un poco nuestra conciencia. La idea es hacerte entender que nosotros no somos un cuerpo. No tenemos un cuerpo. Es muy importante entender la relación entre el alma y el cuerpo, porque las enfermedades crean conexiones entre la enfermedad y el cuerpo. No fundo, as doenças, elas meio que atestam e mostram falhas morais que nós ainda precisamos sanar. Esta conexión entre cuerpo y alma se evidencia a través de las enfermedades. Okay. Las enfermedades, como nosotros las interpretamos, no son castigos, son correcciones. ¿Correcciones de qué? Eso es lo que vamos a ver hoy. Tengo que confesar una cosa. Eso es una palabra mentirosa. No vais a tener una ponencia hoy, vamos a tener una conversación. Sí, porque una ponencia informa y prefiero los encuentros que transforman. ¿Y vosotros? Entonces vamos a transformar esto en un encuentro. Interrumpan, no estén de acuerdo conmigo y me hagan preguntas. Eso es muy importante. He puesto todas las diapositivas en español para facilitar un poco. Pero antes de continuar, quiero avisaros una cosa. Mi portugués es perfecto. Hagamos algunas consideraciones preliminares. Es importante entendernos esto para entender lo que vamos a hablar después. Vivimos en un mundo de pruebas y expiaciones. Cosas no son fáciles. No se puede ser feliz aquí. La felicidad no es de la tierra. Tenemos pequeñas muestras de felicidad. Cargar un hijo en los brazos, besar a una persona que amamos. Tenemos momentos de felicidad, pero la felicidad real y duradera no es de aquí. Para explicar mejor lo que es el mundo de pruebas y expiaciones, me cuento una pequeña metáfora que yo mismo he creado. Jesús hablaba mucho en metáfora. Cuando vamos a encarnar es como si estuviéramos al borde de una piscina y necesitamos saltar en esta piscina, que se llama vida encarnada. Necesitamos atravesarla hasta el otro lado. Y cuando salimos de esta vida, desencarnaremos. La llaman de muerte. No me gusta mucho esta palabra. Porque muerte es un concepto equivocado. Porque nada muere, se transforma y el alma es eterna. ¿Qué hay en el mundo de pruebas y expiaciones? Es saber que cuando saltes en esta piscina te vas a mojar. Y el agua se llama dolor. Es imposible pasar por la vida sin sentir dolor. El dolor tendría que ser algo más natural de lo que... A lo mejor si hiciéramos eso, sufriríamos menos. Entenderíamos eso como un escalón evolutivo. Nos libraríamos de la revuelta, pero no es fácil. Nuestro ego no nos permite. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, cosas absurdas como voy a saltar y no voy a mojarme. Eso no es posible. No estéis tristes. Estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. La justicia de Dios no falla. Si preguntamos a cualquier religión, ¿cómo es Dios? Todas nos dicen esta misma respuesta que os voy a dar ahora. Dios es bondad, justicia y perfección. Todas las variables que pasan en nuestra vida no son ni imperfecciones de Dios, ni injusticia de Dios. Son apenas permisiones de Dios que nosotros llamamos de dolor causadas por nosotros mismos. Ah, pero no me acuerdo. Yo sé, pero no cambia los hechos. No me acordaba de la ley de la gravedad. Por eso he tirado la piedra hacia arriba, se cayó en mi pie. La ley no cambia. No cambia por nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras expectativas. Son iguales a todos. Por eso es justo. Intentamos ser un poco más humildes para tener este coraje que este niño ha tenido de reencarnar. No es fácil. Existen otras cosas que necesitamos considerar antes de adentrarnos en este tema. El dolor también es un camino evolutivo. No es el único, no es placentero. No necesita ser nuestra opción, pero también es un camino evolutivo. Yo me acuerdo de mi hijo, ahora tiene 25 años, él tiene una hija, soy abuelo, un joven abuelo, y me acuerdo de João Roberto cuando tenía 2 años de edad. Sé que no me vais a creer, pero estábamos en Fortaleza, hubo una falta de luz, eso nunca pasa en Brasil, y lo que pasó es que encendimos algunas velas, se enamoró por la llama, quería tocar, le quitaba la mano, te vas a quemar, te va a... Yo quiero. Y empezó a llorar. Dije una frase que creo que cambió su vida. Ahora vas a poner la mano otra vez ahí. Oh, papá. Sí, vas. No, que me duele. Ya no te había dicho que dolía. Sí, pero ahora he visto que duele. ¿Qué le enseñó fue quién? ¿El padre? El dolor. Somos padres, somos madres. Necesitamos entender que nuestros hijos no nos pertenecen. A nosotros nos fue dada la responsabilidad de protegerlos, educarlos, orientarlos, dar buenos ejemplos y solamente eso. Porque sus elecciones ellos las van a hacer. Nosotros poco vamos a poder hacer. Muy poco. Tengo 3 hijos. ¿Habéis entendido?
¿Estáis seguros? Vamos a hablar de la edad de excepción. Mientras no son responsables por la propia existencia, esta responsabilidad es nuestra. ¿Todo bien? Si nuestros hijos tienen limitaciones, probablemente vas a ser responsable por todas sus decisiones en toda la vida. Padres, hagan lo mejor que puedan. Recen todos los días. Que sus hijos tomen las mejores decisiones. Y punto. Porque si no las tomen, acuérdense, no es un niño, es un espíritu que tiene su pasado, tiene una expiación, pruebas y necesita desarrollar habilidad para desarrollar esto. No quemen a sus hijos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. El sufrimiento resignado eleva nuestra alma. No estoy haciendo apología al sufrimiento. Diciendo el sufrimiento resignado. ¿Qué es resignación? Aceitação é mais uma neutral. Resignación va más allá. Voy más lejos. Resignación significa comprensión. No estoy sufriendo de la nada. Estoy sufriendo porque este sufrimiento es importante para mi evolución. Es algo que necesito, es algo que merezco. No hice nada para merecer esto. No en esta vida, no en esta encarnación, no en esta piscina, en la otra. Y la vida, como dicen los católicos, es una sola. Varias encarnaciones, varias experiencias. Cada una de ellas aprendemos y nos equivocamos. Y está todo bien, porque tenemos toda la eternidad a corregir lo que hicimos mal. No tenemos prisa. La resignación es comprender, sin revoltarse, que el dolor es una necesidad de un alma en evolución. Todos van a pasar por ella. Voy a coger ahora una frase de Dr. Fritz. El dolor es una necesidad humana. Dolor, una necesidad, el sufrimiento, una opción. Puedes pasar por el dolor y no revoltarse y aprender con ella. Lo vemos pasar todo el tiempo. Vamos a traer algunos ejemplos que pasaron. Bienaventurados los afligidos. ¿Ya habéis escuchado esto? Esta bienaventuranza está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5. Es la primera bienaventuranza. No sé si lo habéis notado. Es el capítulo más grande del Evangelio. ¿Por qué? Os estoy haciendo una pregunta. Por la importancia. Exacto. Porque nosotros estamos en la piscina, ¿os acordáis? Si nosotros no entendemos que hay bienaventuranza en la aflicción, nosotros nos revoltamos, que es lo que vemos pasar en la mayoría de las personas. Y con nosotros también en algunos momentos. No merezco eso. Mereces. ¿Por qué estoy mojado? Solo porque he entrado en la piscina. El amor sana todo. Esta es la respuesta. Podría dejar la ponencia aquí mismo. Resumido todo lo que he dicho aquí. Yo incluso me emociono, porque es precioso escuchar eso. ¿Es fácil perdonar a los enemigos? ¿No es fácil amar? No es fácil. Entendemos el concepto. Hace 2000 años que sabemos de ese concepto. Hemos pasado por varias piscinas sabiendo que amar es la solución. ¿Por qué todavía es difícil? ¿Qué es la cura? ¿Qué es sanar? Toda enfermedad es un desequilibrio. Sean físicas o emocionales o energética, espiritual. ¿Por qué tengo un obsesor? Porque mi alma está enferma. Ya ha traído el obsesor. Si intento coger al obsesor y darle a él, eso vuelve hacia mí, porque la conexión no es con él, es con mi error. ¿Quién es el culpado de la obsesión? El obsediado. He sido yo que he creado esto. He hablado con varios obsesores en reuniones mediúnicas y algunos estaban hasta cansados de sus obsediados. No necesito ni obsediarlo. Ya hace los errores solos, con uno como obsesor. Estamos decepcionando hasta nuestros obsesores. Vamos melhorar. ¿Qué es sanación? Saber lo que es la enfermedad y lo que necesita ser tratado. El concepto de sanación va más allá del equilibrio. Voy a dar un ejemplo. Imaginen que tengo cáncer. Estoy haciendo tratamiento, cirugías, y los médicos dicen, ahora estás curado. Y el cáncer vuelve. ¿Por qué ha vuelto? Porque no dejé de equivocarme. A lo mejor no he aprendido todavía lo que necesitaba con el dolor. Entonces la sanación va mucho más allá del equilibrio. Va en la total sanación, la cura. La causa del dolor. ¿Y cuál es la causa del dolor? Muchas de las causas no conocemos. Cuando os ponga los ejemplos que voy a poner, os va a quedar un poco más claro esta relación. Porque muchas de esas enfermedades que nos acometen, en realidad son consecuencias de piscinas antiguas. A veces no es nada que estamos haciendo. ¿Es lícito pedir ayuda en el dolor? ¿Sí o no? Somos seres sociables. Nos sentimos bien cuidándonos unos a los otros. Pedir ayuda no es solo lícito, es necesario. Tener la humildad de reconocer esta necesidad. Solicitar ayuda ¿dónde? En cualquier sitio. Pedir ayuda a un medio. Genial. Un pase en una casa espírita ayuda. Venga. Si es al médico haciendo exámenes periódicos, ayuda. No lo haga como André Luis. André Luis es el espíritu de nuestro hogar. André Luis es una persona muy buena. El libro es más específico, claro. Durante su vida atendió más de 2000 personas gratuitamente.
como médico. En la película le muestran atendiendo a personas con no muchas ganas, que él no era él, era una persona muy buena. Trataba a todos con mucha bondad, es un padre genial, muy familiar, Maravilhoso. un médico increíble, pero tenía una cosa que no era buena, con la persona que más tenía responsabilidad en cuidar, él mismo. Y eso fue lo que le hizo sufrir tanto cuando desencarnó. Porque pasó 8 años en el umbral. Fue un suicidio inconsciente. No buscó la muerte. La muerte pasó por negligencia suya. Que fumaba, bebía y le gustaba la noche. André Luis fue víctima de él mismo. Nosotros somos nuestros mayores algoces. Y a veces queremos dar este título a otros. No estoy bien porque el centro espírita es muy blandito, no funciona muy bien. No estoy bien porque es siempre la otra persona. Estoy bien a causa de mi marido. E tipo isso, cadê ele? Estamos siempre en busca de culpar a alguien porque aparentemente nos alivia un poco el dolor, pero no nos cura. Muchas medicaciones alivian el dolor, pero no lo curan. Pregunten a alguien que tiene fibromialgia, pregunten a alguien que tiene depresión. El antidepresivo reduce los síntomas. Y si para de tomarlo, la enfermedad vuelve. Porque no se ha ido, no ha sido curada. ¿Dónde está la sanación? ¿Es lícito aliviar el dolor de los demás? Sí. Cuando tú tengas dolor, vas a cuidar de alguien. Tu dolor va a pasar. Si no pasa, te vas a sentir mejor. Seguro. Yo sé de esto porque trabajamos con muchos proyectos sociales. En 95, cuando empecé la mediunidad, que fue cuando me torné espírita, empezamos un trabajo social inmediatamente. No hemos abandonado jamás los proyectos. Y tener contacto con estas personas que sufren fue lo que más me hizo parar de quejarme de mis problemas. He visto cosas absurdas, sufrimiento y dolor ahí. Os voy a contar una hoy. Vamos a hablar un poco sobre la sanación y la ley de causa y efecto. ¿Os acordáis? La ley divina es igual de gravedad. Si no te gusta, no estás de acuerdo, tu problema. No va a cambiar. Te puede no gustar alguna ley de tráfico. Es tu problema. No van a cambiar la ley porque no te gusta. Vas a tener que ir en Uber. ¿Habéis entendido? Las leyes no son negociables. Dios no es negociable. Este es el coche de la felicidad, que llamamos de sanación. Os vamos a contar 3 casos de sanación, uno de mejoría y otro que no hubo la mejora que esperábamos. Son 3 casos reales. El primer caso era una niña de 12 años y tenía diabetes. Os parece tontería, pero su diabetes era algo loco. Su glicemia subía absurdamente y caía absurdamente. Su madre tenía que estar con ella 24 horas al día. Algunas veces se desvanecía durante el día. Y la madre, ya entrenada, tenía que saber lo que estaba pasando. Podía ser alta o no. Siempre llevaba 2 aparatos, medían la glicemia, uno podía fallar, y lo medía 200. Ah, tá. Le daba insulina, muchas inyecciones dentro del bolso, esperaba un poco, y otra vez 300. Otra inyección, esperamos 1 hora más, medía otra vez 400. Otra. Esa fue la orientación que el médico le dio. No podía subir. Ha llegado a 600 una vez. Algunas veces perdió la visión. Y de la nada bajaba a 50. Y se sentía mal otra vez. La madre abría el bolso, sacaba un chocolate y le daba en la boca. Era todo el día así. Se desvanecía casi todos los días. Su madre tenía que ir al cole con ella. Revoltada, adolescente, 12 años. Era preciosa, guapísima. Y los dedos todos hinchados. Porque Toda tanto perfurada medir, de agulha na... lleno de perforaciones, la tripa. Hizo el tratamiento con nosotros. Y el doctor Fritz dijo, va a ser un tratamiento longo. Vas a estar mejor, pero probablemente no vas a estar bien, totalmente curada. Y eso fue lo que pasó. 6 meses después estaba mucho mejor. Glicemia más controlada. Los desvaneos ya se tornaban muy raros, pero la diabetes seguía ahí. Cuando tenía 17 años, se tornó una trabajadora del centro espírita. Y a los 17 tenía un conflicto interno porque tenía el primer novio. Le orientamos a buscar un psicólogo para poder hablar con... Y esta psicóloga era espírita. La psicóloga le preguntó, ¿tuviste alguna enfermedad en la infancia? Sí, tuve y todavía tengo diabetes. ¿Cuándo empezó? Sobre los 10 años. Pero yo estoy mucho mejor. No es eso lo que quiero saber. ¿Cuál fue la causa del diabetes? Cierra los ojos, relaja. Y empezó un proceso hipnótico con ella. Y ella regredió en el momento que empezó la enfermedad. Y se vio en otra encarnación. Era una mujer delgada, alta, muy bonita, unos 23 años de edad. Que vivía en California, en Estados Unidos. Estaba viendo otra piscina. Era una época en la década de 60, un movimiento hippie. Ya podéis imaginaros. Era muy guapa. Usaba su belleza para seducir a los hombres
porque ella había empezado a utilizar drogas y las drogas eran muy caras. Se fue drogando y lo veía a través de la regresión. La terapeuta le pidió para adelantar algunos años y vio la última escena de su vida. Apenas 3 años después, tenía 26 años, estaba dentro del baño, estaba drogando con una inyección. No sabe si se equivocó en la dosis, si estaba muy debilitada. Allí mismo desencarnó. Dios es bueno y justo. En esta regresión entendió por qué vino con diabetes. En la vida pasada tenía una salud perfecta. Utilizó inyecciones para sentir placer. En esta vida actual continúa con las inyecciones para permanecer viva y valorar la vida que tiene. Después nos contó después del proceso terapéutico, ella tenía pensamientos suicidas que desaparecieron. Después que entendió que todo lo que pasaba con ella en esta vida fue ella misma que causó, no a víctimas. Si hubiera, Dios no sería justo. El segundo caso, este caso pasó en 1997, solo tenía 2 años de mediunidad. Nos llegó una chica que tenía 20 años. Realmente estaba normal, no tenía ningún problema, pero tenía un histórico de problemas donde ella había tenido problemas en el hígado y tuvo, en verdad, 2 hepatitis. A los 12, otra a los 16. No la tuvo por segunda vez. El médico se puso desesperado porque él tenía el hígado destruido. Lo que pasó fue, el médico la puso en la cola del trasplante, 16, 17 años, porque su caso era gravísimo. Entonces, el médico empezó a darle medicaciones, la familia era muy dedicada también, tenía una restricción alimentar gigantesca, fue mejorando y meses después el médico la quitó de la cola del trasplante, pero le dijo que tu hígado es lleno de fallos, muchísimo cuidado. Cuando fue a hacer el tratamiento espiritual no tenía ningún síntoma. El médico que la atendía, que trabajaba conmigo, se llamaba Dr. Mauro. Estuvo conmigo 9 años. Dr. Fritz vino en 2004. Dr. Mauro le miró y dijo, no puedo operar tu hígado, a no ser que pares de beber. Dijo, pero si no bebo. Y el espíritu dijo, es lo que estoy diciendo, no puedes beber. Pero no bebo. Es lo que estoy diciendo. Si sigues siendo alcohólico, no te puedo operar el hígado. Pero no bebo. Es lo que estoy diciendo, no te voy a operar. Que tú tienes que dejar la bebida. Ella entendió que no hacía falta argumentar. Ok, doctor Mauro, paro de beber. ¿Promete? Sí. Y doctor Mauro le hizo la cirugía. 3 meses después tenía una consulta con un médico que venía viendo su caso hacía 7 años. Y el médico había pasado una serie de pruebas donde el médico cogió los exámenes y los vio. Se han equivocado, no es tu examen. Este no es tu hígado. Cogió la foto de su familia. Conozco a tu hígado mejor que la cara de mis hijos. Este no es tu hígado. Vas a hacer otra prueba en otro laboratorio con otro médico. No dijo nada. Pero se acordó del día que la atendieron en el centro espírita. Y se acordó de una frase que el doctor Mauro le dijo. Haga todo lo que los médicos te digan. Entonces se fue a hacer las pruebas otra vez. 15 días después volvió con nuevas pruebas, con otro médico en otra clínica, igual el anterior. El médico lo miraba, se rascaba la cabeza, no sabía qué decir. Miraba las pruebas con más detalles y decía, justo aquí había una herida enorme en tu hígado. Y estoy viendo la cicatriz. ¿Has hecho una cirugía sin avisarme? No, doctor. Levantó la camisa. Nosotros trabajamos toda la vida sin cortes. Los espíritus no cortan la piel de nadie. Y había una cicatriz. Y el médico no lo entendía. No había cicatriz en su piel. Ella conocía muy bien al médico. Sabía que era muy católico. Hizo una cosa preciosa. No le intentó vender la idea del espiritismo. Reforzó su fe. Detrás de él había una imagen de Nuestra Señora. Cogió su mano y dijo, doctor, ¿usted cree en milagros? Levantó de la mesa y dijo, yo sabía. Esa es cosa de Nuestra Señora. Exacto, hice una promesa. Fue muy bonito lo que hizo, porque agregó a su fe más fe. No combatió su fe con la suya. Cuando tenía 24 años, 4 años después de la cirugía espiritual, ella también hizo una regresión de memoria y se vio en otra encarnación, sentada en una mesa de bar, bebiendo todo. Plantó 5 años en la imagen y se vio muy gorda, siguiendo bebiendo todavía. Se mal y se desvaneció en el bar y ahí mismo desencarnó. Hígado. En este momento se acordó de doctor Mauro. Necesitas parar de beber. Ella dijo que cuando tenía 16, 17 años, cuando veía a las amigas beber, tenía unas ganas enormes. Se acordaba de todo el sufrimiento de la cirrosis y no bebía. Ella tiene hoy 47 años, creo que no bebe. Y el último caso era una mujer que era una asistente del hogar. Era una persona muy simple, era muy revoltada.
¿Os acordáis de la revuelta? El opuesto de la resignación. La Llegó a la primera casa vez. espírita por primera vez. El 99, año era alguma coisa assim. 99, algo así. Llegó delgada, triste, se tumbó y en su registro había cáncer en el estómago. Y el espíritu, una vez más, doctor Mauro, le miró y le dijo, no le puedo operar, Por quê? porque de nada va a servir. Solo va a servir para algo si tú perdonas a tu hija. ¿Cómo sabe usted que tengo una hija? Sí, Es mi lo que amor. estoy diciendo, estoy viendo la energía. Quédate ahí pensando, se fue a atender a otras personas. Y volvía. ¿Vas a perdonar a tu hija? ¿De qué estás hablando? Y se fue a atender a otra persona. Hubo un momento que volvió y le dijo, no te voy a mentir, tu dolor está causada por la falta de perdón. Esta fue la energía que originó tu cáncer, que sabes, está en tu cerebro, en tu pulmón, en tu hígado, en tus huesos, y estás sintiendo mucho dolor. Que el médico te habrá dado 3 meses, 4 meses. Sí, él me dijo que era de 3 a 6. Te estoy dando una opción. Si perdonas a tu hija, te puedo conseguir a lo mejor ayudar un poquito más. En este momento empezó a llorar y dijo la siguiente frase. Odio a mi hija. Y lloraba. Mauro le dijo, sigue ahí en tu momento, que ahora vuelvo. Volvía, vas a perdonar a tu hija, voy a tentar. Hizo la cirugía. Se fue a casa. 3 meses después, volvió, una apariencia genial, más gordita, y le dijo, he conseguido hablar con mi hija. Le había expulsado de casa y la llamó otra vez a casa. No está siendo fácil, pero estoy intentando. ¿Cuándo puedo ir al médico a hacer pruebas? Cuando quieras. Y ella todavía esperó 3 meses. Después de 6 meses de la cirugía espiritual, estaba tan bien físicamente que no parecía ser una persona enferma. Se fue al médico. El médico se asustó y pensaba que estaba viendo un espíritu. Porque estaba bien, psicológicamente. Vamos a hacer varias analíticas para ver cómo estás. Hizo todas las pruebas, todas las analíticas. Sigues con cáncer, tu caso continúa metástasis, el pronóstico no ha cambiado. Pero este tumor del hígado, que era enorme, desapareció. Varios tumores cerebrales han desaparecido también. Tu estómago está mucho mejor. No entiendo cómo esto ha pasado, esta remisión. No sé lo que estás haciendo, pero sigas haciendo eso. Está funcionando. Nosotros médicos aquí de la Tierra no tenemos nada que hacer por ti. Sobrevivió 2 años todavía. Después de 2 años, volvió en la casa espírita mucho más delgada de que la primera vez. Aspecto terrible, muy mal. Llegó y dijo, he venido a agradecer todo lo que hicisteis por mí, pero en mi corazón tengo una frase que necesito repetir. Odio a mi hija. Ha muerto una semana después. La chica de 12 años sigue con diabetes, pero la cirugía espiritual le hizo mejorar. Y la terapia que hizo, ¿os acordáis de pedir ayuda? Hizo con que resignificase todo su dolor. Significar resignar. Entendió que no era Dios castigándola. Ella misma que había hecho eso. Eso es resignación. Comprensión de la ley de Dios. Aceptación de que tú eres el único responsable por tu evolución. La chica que era alcohólica, completamente saludable. Come gambas, come todo. Nunca más ha sentido nada. Está curada. Hace 27 años que no siente nada. Está curada. Y si vuelve a beber mañana, ¿habéis entendido que la sanación no es solo la ausencia del dolor? Os voy a decir una frase, es un capítulo de aquel libro. El amor exige de nosotros renuncia. Es imposible ser madre sin renunciar. Es imposible ser un buen profesional sin renunciar a algo. Es imposible hacer algo bien hecho sin renunciar a varias otras cosas. ¿Qué es disciplina? Renunciar a lo que te da placer para hacer lo que tienes que hacer. Eso es disciplina. E hizo lo que les dijeron a Chico Xavier 3 veces. Y los medios no quieren disciplinarse. ¿Y qué fue lo que pasó con la chica que tenía cáncer en el estómago? ¿Qué pasó con la chica? Yo podría decir que durante 2 años ella se curó, se sanó. ¿Pero por qué la considero un caso de no sanación? En la próxima vez que salte a la piscina, el dolor le estará esperando. La maternidad va a estar esperando otra vez. Y vamos a pasar varias encarnaciones conviviendo con las mismas personas que hoy llamamos de hijos, mañana llamamos de obsesores. Y por algún motivo creemos que no podemos amar a estas personas. ¿Acordáis que el amor es la respuesta de todo? La única. No hay otra. Si hubiera otra, Jesús nos lo había dicho. No hay secreto. El espiritismo no es un secreto. Soy espírita, leí todo de Kardec. Hay cosas que tú jamás sabrás. Eso no existe. Lo que el espiritismo trae es muy fácil de entender. Poner en práctica es el desafío. El grande reto del espírita no es ser espírita en la casa espírita, es después de la puerta. Ali é o desafio. Aquí dentro es muy fácil. Oh, mi hermano, estás tan delgada. ¿Y el pensamiento no es así? Porque Esta es nuestra normalidad. a gente Necesitamos entender que tenemos sombras. Necesitamos aprender a clarear estas sombras. La única forma de quitar las sombras es encender una luz. La luz se llama amor. ¿Dónde está la novedad? No existe.
La novedad va a existir en el momento que apliquemos. Essa é a verdade. ¿Qué es lo que faltó aquí? Faltó aplicar el amor. En la revista Espírita de 1865, un texto muy largo, voy a resumirlo. Es el caso de un joven que con 12 años de edad tenía un problema muy serio en la visión. Le hicieron tratamiento con magnetismo y él no mejoraba. Y le preguntaron al espíritu de San Luis por qué no mejoraba. Y el espíritu les respondió lo siguiente. Este joven, como muchos otros, está siendo castigado por pecado. A enfermidade dele não é incurável. Uma simples magnetização poderia curá-lo. Com zelo, devoção e perseverança, certamente teria êxito. Certo? Ajudado por um tratamento médico destinado a corrigir o seu sangue viciado, né? Ele continuou. E haveria, então, uma melhora sensível na sua visão. Certo? Que não se está se extinguindo por todo, devido aos maus fluidos que está rodeado y saturado. Estos malos fluidos que tiene son los obstáculos que él mismo crea para que las energías de la cura, de la sanación lleguen. Es, por tanto, sanación moral que tiene que hacer primero. A partir de la sanación moral podrá obtener una cura física. ¿Qué es lo que el espíritu de San Luis quiere decir en la revista espírita? La verdadera sanación no es la ausencia del dolor en el cuerpo, pero la corrección del error moral que generó tu dolor. El nombre de la ponencia de hoy es curar el alma para curar el cuerpo. Este es el camino ideal. La sanación física y la sanación moral. ¿Cuál es la más importante? Moral. Las dos. Yo puedo enfermar mi perispíritu fumando y bebiendo. André Luis. En la próxima encarnación vengo con asma, con un problema en el cuerpo físico que no he cuidado, ha manchado mi perispíritu. En la encarnación siguiente, la mancha perispiritual vuelve como una enfermedad. Tenemos que cuidar de los dos. Pues exactamente porque André Luis no cuidó de este, que le cobraron mucho, pero más todavía porque era doctor. Mucho le será cobrado a quien mucho se le ha dado. Una persona ignorante de medicina que no entiende. Fumar es una cosa. Médico, fumar es un absurdo. ¿Cómo hay? Le van a cobrar mucho más. Porque su conocimiento sobre el asunto es muchísimo más grande. Espíritas. Nos van a cobrar mucho más de que nuestra familia fuera. Que a nosotros nos están dando mucho más. No os engañéis. Esta es una gran responsabilidad. Entender esto, ¿os acordáis de las caritas? Es una responsabilidad enorme, gigantesca. Nos van a pedir mucho más que las personas fuera. Están actuando por ignorancia. Pero nosotros sabemos esta relación. Entendemos eso. No conseguiríamos fingir esta realidad incluso para nosotros mismos. Sería imposible. Es una de las mentiras más cobardes que hay. Cuando mentes para ti mismo. No sirve de nada engañarte. ¿Por qué a veces el cáncer vuelve? Porque a doença. ¿Por qué una hernia vuelve? He visto una persona que hizo 7 cirugías en la misma hernia y volvía. ¿Por qué las enfermedades vuelven? Porque no nos hemos curado moralmente de ellas. No sirve de nada solo cuidar el cuerpo. Eso mucha gente por ahí fuera hace. Pero nosotros como espíritas, nosotros también tenemos obligación de dar ejemplos de la sanación moral. Roberto, pero cuidas de proyectos sociales. Eres tan bueno. No, no lo soy. Pero estoy intentando. Estamos todos. Necesitamos reconocer nuestras sombras. No tengas vergüenza de un día haberse equivocado. Cría coraje, a partir de hoy, de reescribir tu historia. La principal característica del espírita es quien se dedica a cambiar sus más inclinaciones. Eso está en el Evangelio. El verdadero espírita es el que se esfuerza para dominar sus malas inclinaciones. Mira qué bien está esto. Lo llamo el ciclo de la enfermedad. Empieza así. La enfermedad aparece, buscas una ayuda, ¿no? Una sanación física. Muchas veces te resuelve, pero a veces no. Entonces tienes que seguir buscando otras opciones para encontrar tu salud. Y percibes que tu salud se queda incompleta cuando solo tu cuerpo tiene problemas. Porque los problemas corporales son más fáciles de resolverse. ¿Sabes lo que es difícil resolver? Un trauma, una fobia, una depresión. Eso es difícil. Vas a un oftalmólogo. En 30 minutos te hace un montón de pruebas en mis ojos. Me prescriben las gafas nuevas. Está perfecto mis gafas. Todo lo que es enfermedad física, de cierta manera, es más fácil lidiar de los médicos. Las enfermedades emocionales ya no. Muchísimo más complicadas. Mucha gente muy rica financieramente
y muy infeliz. ¿Por qué Felicidad. estas personas no compran la felicidad? Tengo un amigo que es tan rico que entra en el centro comercial, no tienen ganas de comprar nada, nada le apetece, nada le trae más endorfinas. Las cosas materiales tienen límites, los placeres, los deseos tienen límites. El alma no. El alma necesita alimentarse constantemente y el alimento del alma es amor. Y en la búsqueda de la salud vas en busca de la sanación moral. Y necesitas seguir ese ciclo, porque si no llegas aquí, a lo mejor no consigas tu cura permanente. Cuando esta sanación moral no pasa, no sucede, la sanación permanente tampoco. ¿Sabes lo que pasa? La enfermedad vuelve, pero no vuelve igual. Porque la función del dolor, ¿cuál es? Enseñarnos. Si no quieres aprender, va a volver más fuerte hasta que aprendas. ¿Hasta cuándo? Hasta aprender. Si no es en esta encarnación, tranquiliza, tu alma es inmortal. Y tú en algún momento vas a resolver esta pendencia para que esta enfermedad se vaya. ¿Habéis entendido que enfermedad no tiene solo que ver con dolor físico? Tiene que ver con todo tipo de dolor. El dolor más difícil de sanar, en mi opinión, es la amargura. Otro dolor difícil, la culpa. Me he librado. Os juro, me he librado. La falta de amor es una enfermedad moral. Me ha encantado tu pregunta. Antes de nada, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Es un sentimiento? También. ¿Qué es amor? Amor es todo sentimiento sublime que sientes en dirección a cualquier cosa que no sea material. La palabra amor fue deturpada, estrangulada, mediocrizada. Por ejemplo. Frase del tipo, yo amo mi casa. Para de mentir. No amas tu casa, amas a tu hogar. Si quito tu familia de tu casa, pongo en la casa del vecino, ¿dónde vas a querer ir? A la casa del vecino, porque es ahí que está tu hogar. Entonces no amas las paredes, sofá, amo mi coche. Mi coche sí, amo. No te engañes. Amas la libertad que el coche te da. El placer de conducir tu destino. Este es el placer que te gusta. Me encanta esta ropa. ¿Te gusta tu imagen cuando utilizas esta ropa? Conclusión, nunca utilicen la palabra amor con cosas materiales. Amo a mi mujer, amo a mi marido. Por eso que tengo celos. Celos es una falta moral. ¿Cómo puedo llamar un fallo moral de amor? ¿Sabes lo que es celos? Miedo. Miedo de perder. Miedo de perder algo que creo que es mío. Posesividad. Eso es amor. ¿Es? No. Amor es el contrario. Amor es libertad. Yo amo a mi mujer. Si ella me ama, ella que se vaya. Porque si me ama, vuelve. Libertad. Eso es amor. ¿Cómo que celos puede ser amor? Celos es un fallo moral. Cuando ponemos el amor en una olla de cosas materiales, estamos deturpando el amor. Y deturpamos incluso más cuando utilizamos palabras negativas como celos de forma fantasiosa. Tengo tanto orgullo de ti, hijo. Tendrías que tener vergüenza de decir esta frase. ¿Orgullo? ¿Desde cuándo orgullo es algo bueno? Hijo, me das mucha felicidad por tus conquistas, por tu carácter. Algunas palabras fueron deturpadas al contrario. En Estados Unidos trabajo en 5 estados diferentes. Voy a Estados Unidos hace 8 años. La palabra caridad allí es ofensiva, es negativa. Digo en mis ponencias, caridad, se ponen muy desconfortables. Me da igual. Caridad es amor en sublimidad. Aí eu sento com eles e vou falar do que é caridade. Voy a hablar qué es caridad. Caridad material. Nosotros que somos espíritas cuidamos mucho de la caridad material, pero la más importante es la moral. Solo voy a terminar. Cuando llevas el amor a este concepto y lo pones en un bote de las virtudes, está ahí arriba. Es la sublimidad de los sentimientos. Voy a decir una frase que os puede chocar. El perdón, en algunos aspectos, circunstancias, en algunas circunstancias es desnecesario. ¿Sabes por qué? ¿En qué circunstancias? Cuando existe amor. Os voy a dar un ejemplo. ¿Tu madre está aquí? No. ¿Dónde está tu hijo? Imagínate que dentro de 15 años, cuando tu hijo tenga, no tiene un año, ¿no? 15 años. Te llega y te dice, has abdicado de tantas cosas por mí. Gracias por las noches que estuviste despierta cuando estaba enfermo. Necesito agradecerte. Todas las veces que has dejado de vivir para cuidar de mí. Y yo te pregunto, dentro de 15 años, ¿este pedido de perdón es necesario? Porque existe amor. Si sientes el verdadero amor, el verdadero, hasta el perdón, no es que no sea necesario, ya está incluido. Cuando tu hijo llega y te hace una pregunta de estas, te dice algo así, no tiene sentido. Porque tu dedicación, tu amor,
no hubo amargura. donde no hay, Amargura. Porque no lá hay existe necesidad de o perdón, amor. porque existe el amor. E é o Es ahí donde amor. está la sublimidad del amor, cuando entiendes lo que es amor. Por ejemplo, yo estoy hablando de amor, algunos de vosotros os podéis emocionar y esto es normal. Bezerra Imaginaros de Menezes, Becerra de Meneses, es un por nós, espíritu muy conocido por que nós nosotros, sabemos que es un espíritu evolucionado, toca la puerta, materializado, entra aquí en la sala, toma mi lugar y empieza a hablar de amor. ¿Tú crees que tu emoción va a hacer la misma? porque Claro esse que no, espírito porque ese espíritu va a hablar con verdade mucha más verdad que yo estoy diciendo. ¿Habéis percibido? Tocan la puerta otra vez y ahora es Jesús. Y llega Jesús y dice, Becerra, quítate que voy a hablar yo de amor. ¿Va a ser el mismo impacto? No, ¿por qué? Pero es el mismo amor. La diferencia es la comprensión de qué es el amor. Jesús comprendía el amor de la forma más sublime que hay. Becerra de Meneses, con toda su evolución, todavía hay precisam de mais partes amor. suyas que necesitan más amor. Y yo, pobre de mí, eso es lo que a veces nos falta, es el conocimiento de la intensidad de esta palabra. Nos falta este conocimiento profundo de la ley de amor. Está en el Evangelio, la ley de amor. ¿Cuál es tu mayor responsabilidad con relación al amor? Cuidar el sentimiento del otro. Es ahí donde está el error. Cuidar de ti primero. Si haces eso, cuidado gente, no estoy hablando solo de cuidar de ti mismo. Eso sería egoísmo. No es de esto que estoy hablando. Eu estou falando o seguinte: En el momento que cuidas de ti mismo y te dedicas a amarte, por favor, coged esto, si lo entendéis, el tema ese de la diabetes. Falta de amor propio. Y la chica del cáncer, falta de amor propio. Generó todo aquello. Cuando te amas, el verdadero amor, el amor no se divide, es multiplicador. Voy a dar un ejemplo. ¿Hay alguien aquí que es padre de más de un hijo Okay. o hija? ¿O es que nació el segundo, tercero, el cuarto? Okay. ¿Habéis dejado de amar el primero? A ¿Habéis gente divide dividido el uma amor? pizza, Igual dividimos bolo. una pizza. Ese es el problema cuando intentamos materializar el amor. El amor es multiplicador. Cuanto más le amo, más puedo amar a ella. No tiene sentido en términos matemáticos, no tiene sentido en términos físicos, tiene mucho sentido en términos de sentimientos. Cuanto más me amo, más preparado estoy para amar el otro. Una madre que se ama, ¿cuida mejor de su hijo o no? ¿Un médico que se ama, se torna un mejor médico? ¿Sí o no? Acordaros de André Luis, 8 años en el umbral, porque no se amaba. Este fue su error. Amar a los otros está muy bien, pero amarse a sí mismo es una responsabilidad. Una de las más difíciles de asumirse. Incluso porque en la mirada de los espíritus, por las leyes de Dios, el suicidio es una falta muy grave. Porque faltó completamente el amor propio. El único amor que podría salvar a un suicida es el propio. El único amor que realmente puede salvarnos es el amor propio. Fue lo que me salvó. Hasta 13 años atrás, yo no sabía lo que era autoamor. Yo trabajaba como médico para ayudar a un montón de gente, pero no me amaba. Cuando noté que necesitaba ayuda, ¿estáis notando que cada frase que he puesto aquí es una pieza de un rompecabezas? Yo era espírita, conocía a Kardec, pero necesitaba ayuda. Fui a un psicólogo, en la primera consulta le dije a mi psicóloga, no te voy a mentir, soy medium, trabajo con Recebo espírito chamado Dr. recibo a un espíritu llamado Dr. Fritz, si crees que soy loco, es tu problema. Pero no voy a perder mi tiempo, tampoco mi dinero. Creerme, era muy cara. Era una profesora universitaria de psicología. Voy a perder tiempo aquí mintiéndote. Me dijo, ay, qué bien. Hemos ahorrado 6 meses de terapia. Esta terapia mía duró 3 años, todas las semanas, 1 hora y media por semana. Descubrí algo que os voy a decir ahora. No hace falta tardar 3 años ni hacer terapia para descubrir esto. Nunca me he amado. Cuando estaba en la terapia, me di mi primer regalo y tenía 37 años. Iba regalando a mis hijos, mi mujer, pero no cuidaba de mí mismo. Fue entonces que noté que este amor propio es igual la raíz de una planta. Nada sirve la planta crecer sin la raíz, se cae. No tiene agua, no tiene nutrientes, no se sostiene. El amor es el alimento. Y cuanto más nos amamos, más ese amor se fortalece. La teoría es preciosa, pero necesitaba ponerlo en práctica. Pasé los últimos 10 años haciendo eso, buscando amarme. Fue un absurdo la transformación por la cual pasé. Si ves mis fotos de 15 años atrás, no crees que soy yo, viejo, infeliz, reclamando, quejándome de todo. Todavía que me quejo de algo. Creedme, sin autoamor es cuando entendemos los orientales.
Serve para budistas nada. meditan muchísimo tiempo, no sirve para nada. Una vez hablé con un budista y él me dijo, estoy aquí meditando para conocerme mejor, vencer mis dificultades interiores, para que en la próxima encarnación pueda hacer el bien mucho más fuerte. ¿Qué le voy a decir? La meditación es una necesidad de nosotros espíritas, no solo los medios, todos nosotros. Solo conseguimos amar lo que conocemos. Si no nos conocemos, el proceso terapéutico fue increíble para mí. Quería saber un poco más cómo las personas que tienen depresión podrían empezar a tener este sentimiento de cura, de sanación. Me ha encantado tu pregunta. Hay incluso una terapia que el Dr. Fritz desarrolló desde 2009. Uy, Se qué llama nombre legal. terapia amor. Esta terapia es justamente para trabajar las cuestiones emocionales. Lo que hemos percibido, lo hemos notado, É uma de las completa personas falta de motivação. depresivas es una completa falta de motivación. Tiene una insatisfacción en la vida en general. Y es No lo que es todas un las chip. personas con depresión tienen pensamientos Ok. suicidas. La pérdida de conexión, pero la depresión es esta consigo mismo. É o Lo que puedo seguinte, decir sobre depresión es, conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, y a que partir de se ahí motivar, vas a desarrollar una habilidad mucho más grande de motivarte con tus objetivos. Te lo explico. Hay Dice una así, frase ó. que un amigo mío me enseñó. Cuando no sabes para dónde quieres ir, cualquier lugar sirve. Lo más importante cuando quieres llegar a un sitio, por Pues, increíble que te pueda parecer, saber de dónde estás saliendo. Voy a coger este coche ahora, voy a conducir hasta Brasil. No va a funcionar. Hay un océano por el medio. Para llegar a mi objetivo, tengo que saber de dónde estoy saliendo. Para que pueda hacer un plan perfecto para poder llegar a mi objetivo. ¿Estáis entendiendo? La depresión viene cuando no sabes a dónde quieres ir, cuando no sabes dónde estás. tá Por assim para ejemplo, você. si te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué me respondes? ¿Quién eres tú? Aneris. Este es No el nombre. você. No eres tú. ¿Quién eres tú? Sou um espírito. Encarnado. O que mais? Déjame ponerte Vamos lá, una presta visión un atenção. poco Não, más não, 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 não é não, presta amplia. atenção. Tengo una amiga que se llama Neris. Tú no eres ella. Entonces, cuando me dices tu nombre, yo no sé quién eres. Cuando dices que estás encarnada, él también está. ¿Quién eres tú? Ese es el sitio de donde tienes que partir. Y por favor, no me digas, yo soy este cuerpo. Es igual el amor, llamo el proyector, mi ordenador se rompe y lloro. Voy a poner mi felicidad en un ordenador, en una casa, en un coche. No puedo poner mi felicidad, mis sueños, objetivos y todo aquello que quiero tornarme en cosas materiales. Entonces tu cuerpo, tu nombre ni siquiera fue tú quien eligió. En la próxima encarnación vas a tener otro. Y esto no te va a definir. Necesitas saber quién eres. Cuando descubras quién eres, vas a descubrir dónde quieres llegar. Y no te va a faltar motivación. Porque la motivación va a hacer la depresión no tener el menor sentido. Eu sou Soy a la creación criação de de Dios. Deus. Estás llegando donde quiero. Ahora estás hablando de tu origen. Perfecto. Cuando miramos hacia adentro, cuando vas a tu cocina, en la nevera hay un montón de comida, pero en la cocina también hay una basura. Dentro de nosotros es igual. Hay cosas bonitas y hay cosas que huelen muy mal. Y necesitamos saber que existen las dos cosas. Y tenemos que entender lo que cada uno representa. Tengo hambre, abro la nevera. Então, La piel esse de la naranja en reconhecimento la basura. interior, Este conocimiento interior, por ejemplo, culpa. ¿Cuál es la función de la culpa? ¿Para qué sirve? me ajudem. Eu posso me arrepender sem me sentir culpado? ¿Me puedo arrepentir sin sentirme culpado? Me he sentido Você também? arrepentido muchas veces Ei, sin tua sentirme regra aí já, culpado. ó. He sido Você também? arrepentido sin Ei, tua sentirme regra aí já, ó. culpado. Si esta Cuidado, viu? regla existe para ti, cuidado, es no conocerse. Cuando crees que necesito algo negativo para encontrar algo positivo, vas siempre a sufrir para encontrar el amor. No hagas eso. Ama. Arrepentirse es un valor moral. Y el arrepentimiento te pone en la siguiente situación. Me acuerdo de lo que pasó, me arrepiento de lo que Não pasó. vou repetir. No lo voy a repetir. Es un compromiso. El arrepentimiento solo es real cuando hay un compromiso. Y de aquí en adelante no voy a repetir ese error. Eso es arrepentimiento. Transforma vidas. ¿Sabes cómo es la culpa? Me acuerdo que lo he hecho y me he quedado ahí detrás. ¿Cómo soy malo? ¿Cómo soy terrible? Una persona muy mala. Si yo pensara así, si dejara que la culpa hiciera parte de mi vida, no conseguiría ser medium. Soy medium porque me he equivocado y por haberme arrepentido. He venido medium para corregir mis errores. ¿Has entendido? Cuidado con esta enfermedad llamada culpa. No es necesaria para el arrepentimiento. Es lo que escuchamos. Si no te sientes culpado, no te puedes arrepentir. Yo consigo. Ella también. Tú también. Hubo momentos en tu vida que te arrepentiste y seguiste adelante. El arrepentimiento te lanza hacia adelante mejor. Tu culpa te lanza hacia atrás, pero mucho peor.
olvídate de esto, olvídate de este peso. He visto en internet el otro día a una persona describiendo la culpa. Es una cuerda que estiras como si estuvieras estirando un camión. Tu sangre empieza a escurrir por tus manos porque no logras tirar del camión. Suelta. ¿Para qué necesitas tirar el camión? Suéltala. Esta es la culpa. Você não sai do lugar. Es una áncora que no permite al barco velejar. La culpa es el opuesto del autoamor. ¿Lo habéis cogido? Solo se siente culpable quien no se ama. Si me amo, tengo maturidad para reconocer mis errores, mejorar y a partir de ahora no cometer los mismos errores. Arrepentimiento. Fue lo que le faltó a André Luis. No se arrepentía porque no sabía que se había equivocado. Le faltó el conocimiento y ahora le cobraron mucho más. Ya no, es el fin. Os voy a decir una cosa. Antes de nada me quería disculpar. La mayor parte de las personas cuando viene a ver una ponencia, su idea es sentarse y escuchar. Y este no soy yo. No te voy a dejar estar ahí quieto. Si no te sientes conmovido, emocionado, tocado, avalado, y esto es un desconforto, no habría cumplido mi papel. ¿Te has sentido mal de alguna forma? Yes. Porque salimos de la zona de confort. Y haciendo esto es genial. Tenemos que crear una nueva zona de confort, mucho más grande que la antigua, porque evolucionamos. El pedido de disculpas no es por el desconforto, por la manera que a veces utilizo para... Estoy muy contento de haber venido, de poder compartir con vosotros. Solo hacer una reflexión antes que termine sobre el autoconocimiento, el autoamor. Y porque siempre dicen que tú no puedes dar lo que no tienes. Exato. Entonces, si tú no tienes el amor, Perfeita reflexão. tú no puedes donar el amor y hacer a las otras personas. Tú tienes que tener primero para después donar. Presta Capítulo 6, Evangelio del Espiritismo. Espíritu de verdad. Nosotros somos espíritas, sabemos que es Jesús. Hasta la forma como habla, notamos que es Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo él se identifica? El espíritu de la verdad. ¿Cuál es la cosa que Jesús, cuando estaba encarnado, 2000 años atrás, más combatió? La hipocresía. Hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? Es el opuesto de la verdad. Abre tu bolso y dame una manzana. Você não tem? ¿No tienes una manzana para mí? No puede dar lo que no tiene. ¿Quieres amar? Amate a ti mismo. Si no haces eso, todo es hipocresía. Eso es real, el amor que vas a dar a tu hijo si te amas como madre. Os voy a contar una historia para terminar. Hay una monja, no la conocí personalmente, pero he leído bastante sobre su historia. Era una persona muy bondadosa, era profesora en un colegio de monjas, y en este colegio solo niños muy ricos estudiaban. Vivía cercada de mucha comida, muchas cosas, y la ciudad donde vivía era muy pobre. Cuando salía del colegio algunas veces veía a indigentes por las calles, mendigos. Y entonces empezó a pensar así. Dentro del colegio hay tantas cosas, sobra tanta comida, voy a empezar a coger esta comida que sobra y traerles. Y empezó a hacer eso. ¿Adivina qué pasó? En vez de 3 o 4 mendigos, empezaron a venir muchos. Y ya no podía alimentar a todos. Entonces trazó un plan. Yo no voy a comer tanto, voy a coger mi almuerzo. Puedo alimentar 3 personas. Como el café de la mañana, el desayuno y la cena. Después de algunos meses, su plan le hizo enfermar. Y tuvo que ser ingresada por una hipovitaminosis, que es muy grave. Desnutrición gravísima. Para reponer estas vitaminas es un proceso muy lento. Tuvo que estar ingresada un mes. Donde estaba casi por recibir el alta, recibió la visita de la madre superiora del colegio. Era un convento y colegio al mismo tiempo. Y le preguntó la madre superiora, ¿cómo te sientes? Muchísimo mejor. Le dijo, ¿no ves el momento de regresar a las calles para ayudar a las personas, no? Claro. ¿Te acuerdas de uno que te gustaba mucho? Uno que tenía un sombrero así. Pues 3 días atrás falleció de hambre. ¿Sabes por qué? Porque tú no estabas allí. ¿Quieres ayudar a los otros? Cuida de ti antes. Sin disciplina, ningún trabajo social, ningún trabajo material, mediúmnico, funciona. Sin disciplina, tu vida va a ser enterrar personas con hambre. Ella entendió el mensaje. ¿Sabes lo que hizo? Para crear un nuevo código disciplinar, creó una hermandad de monjas para poder desarrollar un trabajo social. Que tenían que hacer votos de pobreza. Solo podían tener 2 ropas, un par de chanclas, pero tenían que comer 5 veces al día. El nombre de esta monja,
Madre Teresa del Calcuta. ¿Quieres resolver el problema del mundo? Cuida de ti primero. Cuando fue a recibir el premio Nobel en 81, el más importante, dijo que si hubiera una cena, que normalmente sirven un día antes de la premiación, no iría, porque la cena costaba $200.000. Y por primera vez, la cena fue cancelada, porque sería una vergüenza para los organizadores la persona premiada no estar presente. Entonces donaron para su institución. Era muy lista, era muy lista. Cuando fue a recibir el premio, creo que fue en Estocolmo, en Suecia, todo el mundo estaban ahí intentando entrevistarla. Le conocieron en todo el mundo después de este premio Nobel. Una de las preguntas que le hicieron fue: ¿de quién es la culpa del hambre en el mundo? ¿Sabes lo que dijo? Es mía, porque trabajo poco. Todos los micrófonos del mundo estaban ahí. Podía haber hecho aquel discurso, los políticos, los gobiernos. No, es mi culpa. Trabajo muy poco. Si esto no es un ejemplo. Sí, es francés y catalán. Gracias, en español. Obrigado también. Os voy a poner aquí los contactos del instituto. Aquí está mal. institutofritz.com. Y este es mi Instagram. Todos los miércoles en Instagram hemos creado una cosa llamada Roberto Responde. Y las personas hacen todo tipo de preguntas. Algunas que no sé la respuesta. No lo sé, pero he ido en Google y mi opinión sobre este tema es esta. ¿Una pregunta más? ¿No? Então, fim.